Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Aramazonas Motors. Me encanta poder anunciarles que tengo desde Cuba a José Daniel Ferrer, disidente cubano preso político del régimen castrista. Bueno, en verdad tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, José Daniel, porque conversamos con tu hermano mientras estabas en prisión. No es que no lo estés ahora porque tienes casa por cárcel, pero en ese momento se hablaba de la tortura, de tu desaparición, de tantas cosas que nos angustiaron mucho como venezolanos y además sabemos que estamos atravesando un momento muy, muy similar. Bienvenido, no todavía a la libertad, pero bienvenido por lo menos a esta vía que permite expresarte. Gracias, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente por tus palabras. Te agradezco que me invites a tu espacio y te confieso que siempre que veo a mi hermano Luis Enrique, a quien aprecio y quiero mucho, en tu programa le tomo tremenda envidia. Así que hoy para mí es un día bastante especial por muchas razones y una de ellas es que estoy contigo en tu programa. Un fortísimo abrazo para ti, para todo el equipo y para todos los buenos venezolanos que luchan por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Qué alegría, José Daniel. Yo sé que es una alegría a mitad de camino, ¿no? Porque como digo, todavía tienes casa por cárcel. Y voy a hablar de temas terribles, pero es que es necesario que el mundo sepa lo que viviste estando en prisión. ¿Nos puedes contar exactamente qué fue? ¿Qué fue lo que experimentaste? ¿Qué fue lo que te hizo pasar el régimen castrista? Sí, cómo no, cómo no. Por suerte, hacía ya bastante tiempo y ahora lo estoy nuevamente. Estaba esperando que me apresasen en cualquier momento y que pusiesen en práctica contra mi persona, como lo hacen con otros activistas, con otros disidentes, con otros opositores, todo su andamiaje, todo su mecanismo de tortura, de terror, con la intención de conseguir dos cosas. Una, rendirme. Es decir, te quedas en Cuba, no sales de Cuba, pero no puedes alzar tu voz para criticar al régimen y mucho menos para reclamar derechos humanos, libertad, democracia. Dos, si quieres seguir hablando, te tienes que ir. Si quieres seguir expresando lo que sientes, te tienes que ir y tienes que hacerlo desde otro lado. Por supuesto, la fórmula mágica para ello, pero que cada vez somos más los cubanos, como también ocurre con los venezolanos. Cada vez somos más los que no estamos dispuestos a callarnos y estamos dispuestos a expresarnos enfrentando el costo que tenga el decir lo que uno siente y defender la verdad, la justicia, la libertad, la democracia. Al ver que no lo conseguían con otros muchos métodos de desprestigio, calumnias, asaltos en nuestras viviendas, robo incluso por parte del Ministerio del Interior, de los alimentos de nuestros hijos, de la televisión de nuestros hijos, de los libros infantiles, de todo, golpeando a la parte más sensible en toda familia, los niños, los pequeños. Al ver que ni con eso lo conseguían, pues decidieron fabricarme un falso delito o dos falsos delitos, llevarme a prisión, golpearme, torturarme, encadenarme, amarrarme al sol al mediodía, dejarme sobre las hormigas bravas para que me picasen por todo el cuerpo, hostigarme todo el tiempo, encerrarme en una celda húmeda, sucia y fría, porque fue en la etapa invernal, que nuestro invierno no es crudo, pero al estar uno en calzoncillo y en camiseta, pues en los horarios más fríos, pues lo siente, lo sufre. Todo esto lo hicieron, además de confinarme en el más profundo aislamiento. No podía leer, no podía escribir, no podía conversar con nadie, alejado completamente del mundo. Yo llegué a llamarle tumba sucia y fría. De hecho, como no podía hacer otra cosa que ejercitar mi mente para no enloquecer allí, terminé con unos versos, una cuarteta que dice: por amar a mi nación me envió la tiranía a una tumba sucia y fría en una horrible prisión. Por supuesto, después vienen otros que responden que ni con eso me iban a rendir nunca. Fueron momentos muy difíciles, pero también en lo que pude sentir la satisfacción de ver cómo mis verdugos se desconcertaban cada vez que creían que estaban cerca de alcanzar su objetivo y le dejaba como respuesta:
algo totalmente contrario. Aquí vamos a seguir luchando hasta que Cuba sea libre y democrática y hasta que tumbemos la tiranía. Y nuestra lucha no es solo por Cuba, nuestro humilde aporte también siempre por la libertad y la democracia de Venezuela y de Nicaragua. José Daniel, entonces eso quiere decir que esta entrevista te pone en riesgo de volver a ser apresado por el régimen cubano. Todo lo que diga y haga que a ellos no les guste me pone en riesgo de ir a prisión. Pero si bien es cierto que cualquier entrevista a ellos le molesta, lo que más le molesta de mi persona y de las Llamas de Blanco y de otros opositores es nuestro contacto directo con la población que sume pueblo a la lucha por la libertad. Ellos apuestan siempre, ellos son muy pragmáticos y ellos apuestan siempre por, vamos, conformarse con lo que ellos llamarían el mal menor para sus regímenes dictatoriales. Y el mal menor es que, bueno, ya a esta persona no podemos doblegarle, vamos a tratar de mantenerlo en el total ostracismo, que no tenga contacto con la población, que no influya en la población y que hable para el mundo, pero que no se sienta entre el pueblo. Si son 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 oponentes políticos en Cuba, está bien, pero vamos a evitar, es como ellos razonan, pero vamos a evitar que esos 5.000, 10.000, 15.000 terminen siendo 500.000 o 1 millón de personas enfrentando al régimen como lo hacen ellos. Es lo que pasa con eso. Pero te agradezco enormemente y por Dios, lo único que humanamente no te voy a aceptar es que por protegerme no me invites a tu programa. Ok, lo prometo, pero claro Gracias, que me angustia mucho. Gracias. Me angustia mucho porque, claro, cualquiera podría preguntarse cómo es que él puede dar esta entrevista y no sufrir consecuencias. Es decir, eso está latente allí para ti. Por supuesto, estuve primeramente, a ver, desde que empecé a enfrentarme al régimen nunca faltaron, porque siempre hablamos de prisión política, pero si sumamos las veces, los días que yo he pasado en detenciones temporales, suman meses. Por ejemplo, yo he estado desde un día o varias horas hasta un mes en calabozos de unidades policiales en condiciones bastante críticas, difíciles y bajo amenazas constantes de que me van a volver a encarcelar. Son tantas las detenciones y los periodos pasados en esas unidades policiales, y te estoy hablando de unidades policiales del oriente de Cuba, desde Guantánamo hasta Pinar del Río. Conozco unidades policiales y calabozos tenebrosos desde oriente hasta occidente, pasando por el centro de la isla. Eso siempre ha sido en venganza por algo que digo o algo que hago contra el régimen. Pasé primero 8 años en prisión, Primavera Negra del 2003 hasta el 2011, 8 años y 5 días en prisión, régimen de máxima severidad, visitas familiares cada 4 meses y 2 horas, y en varias ocasiones me las suspendían y pasaba 1 año sin ver a mi familia, celdas de castigo, celdas oscuras, sin poder leer, víctima de todo tipo de acoso, incluso de violencia de los carceleros. Luego de que me pidiese la fiscalía la pena de muerte en el 2003. Me dijo la fiscalía y la policía política en el 2003, me dijeron que si no me iba de Cuba me iban a fusilar, que tenía 2 opciones para evitar el fusilamiento, callarme o irme de Cuba, porque si no me fusilarían. Y terminé respondiéndole con la historia del hombre de Samarcanda, una vieja historia de un hombre que llega a la antigua ciudad de Isfahán, en la antigua Persia donde vivía, la muerte lo está esperando en su casa, cuando el hombre ve la muerte se entra en pánico y sale huyendo, pero la muerte se para y le llega a decir antes que el hombre se escape, he venido para. El resto de la oración el hombre no la oyó. El hombre cabalgó 3 días y 3 noches hasta la ciudad de Samarcanda en Asia Central. Cuando llegó cansado, totalmente agotado a la habitación que alquiló para esconderse de la muerte estaba esperándole de nuevo en la cama. Y la muerte solo se paró cuando le vio sin fuerza para huir y le dijo, qué bueno que llegaste a tiempo. Hace 3 días fui a Isfahán a decirte que te esperaba aquí a esta hora y no me dejaste terminar de hablar. En fin, uno se muere el día que le toca y no cuando una tiranía quiera. Y por eso uno no va a dejar de luchar por lo justo, por lo correcto, por lo necesario y en contra de la maldad de estos regímenes. José Daniel, por favor, acompáñame un rato más. Tenemos que hacer una pausa, pero en segundos regreso contigo. Por favor, no se vayan. José Daniel Ferrer es disidente cubano y hasta hace un mes estuvo en los calabozos del régimen de la isla. Ahora está casa por cárcel y tenemos la
bueno, el gran placer, el privilegio de poder conversar con él. Nos decía en el bloque anterior que esto le puede costar la libertad, pero que aún así no se calla y que prefiere difundir al mundo lo que ocurre en la isla. ¿Sabes, José Daniel, que quería preguntarte con todo respeto, si quedaron secuelas en ti, físicas, de lo que fue la tortura que viviste en este tiempo, hace apenas, como digo, 4 semanas, en esos calabozos? Sí, la huella física que más tiempo duraron una semana y según iba pasando el tiempo, durante los 6 meses fueron borrándose, eran peladuras, raspaduras en la piel por el piso irregular por el cual me arrastraron, por el cual me conducían entre varios carceleros. También las picaduras de las hormigas cuando me dejaban al sol, las marcas de las esposas en las manos y en los pies, una especie de grillete que ponen en los pies, muy incómoda, muy molesta. Uno puede dar pasitos muy cortos porque si no el hierro, el metal afecta la piel y eso también producía peladuras que han ido desapareciendo con el paso del tiempo. La marca, yo diría psicológica, emocional, es la que más dura, que por fuerte que seas, hay madrugadas en las que te despierta porque crees que están dando fuertes golpes en la prisión con la intención de despertarte, porque buscan cómo impedir que duermas, buscan cómo tenerte lo más desestabilizado emocionalmente, psicológicamente, para eso, acompañado a los maltratos físicos, lograr el propósito que buscan de quebrantar la voluntad de uno, el rendimiento o la rendición de uno como oponente, como opositor al sistema. Y en varias ocasiones me he despertado como que estoy sintiendo golpes fuertes y he sentido en mi habitación, mi cuarto, que comparto con mi esposa y mi niño pequeño, que está en total silencio. Y es como que, ha sido el sentido como que estoy en la celda y que están golpeando fuertemente la reja como acostumbraban a realizar. José Daniel, ¿sabes que hay como una convicción en el mundo y entre venezolanos, entre latinoamericanos, que el pueblo cubano se entregó, se rindió porque el régimen de la isla los domesticó, los acostumbró a poco, a la miseria, a no alzar la voz justo porque pagan consecuencias como las que pagaste tú? Y en Venezuela también se habla de domesticar al pueblo. Ahora hay escasez de gasolina, hay ciertas protestas, pero después la gente se va acostumbrando a tener cada vez menos y tener que depender del régimen para poder sobrevivir. Y no hay tiempo para la lucha por la democracia, porque hay demasiado que atender, hay una demasiada necesidad por tener lo más básico. Entonces, puede haber ejemplos como el tuyo, hay ejemplos en Venezuela de gente que todavía alza la voz, pero no es una masa, no es un todo contra el régimen dispuestos a terminar con estas historias. ¿Qué les dirías a quienes piensan así? Que no es suficiente. Sí. Primeramente le recordaría que estos regímenes generalmente no consiguen el éxito en cuanto a apoderarse de la vida de nuestras naciones por sí solos. Ellos no son tan poderosos, ellos siempre necesitan de un aliado externo que los ayude a consolidarse. Por ejemplo, para hacer lo que los Castro hicieron del pueblo cubano, necesitaron del apoyo del Imperio Soviético, de las naciones comunistas de Europa Oriental. Aquí a Cuba, como ahora, el régimen Castro comunista ya hace más de 15 años, casi 20 años, está mandando incluso represores a ayudar primero a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro para reprimir y controlar a la población en Venezuela. Así sucedió con Cuba. Ellos necesitaron del apoyo soviético, del apoyo de la Alemania Oriental, y por eso es que consiguieron su objetivo de adueñarse por completo de nuestras respectivas naciones. Ahora bien, a quienes creen que nada se puede hacer o que nada suficiente que se está haciendo, que nada suficiente va a ocurrir, les recuerdo que, por ejemplo, los mismos soviéticos, la república que estaban bajo el control soviético, las 15 repúblicas, tuvieron en su mayoría más de 6 décadas y Rusia estuvo más de 70 años. No son una nación completamente libre, pero por lo menos acabaron con el régimen comunista. Le pusieron fin, pero no solamente le recuerdo eso. 4 décadas tuvieron que aguantar los polacos, tuvieron que aguantar los alemanes orientales, 4 décadas tuvieron que aguantar los búlgaros, los húngaros, los checoslovacos y terminaron poniéndole fin a ese régimen. Los alemanes orientales terminaron derribando el muro, los polacos terminaron en masas en las calles, en las huelgas, en la protesta del sindicato Solidaridad y pusieron fin al régimen comunista. Y los rumanos
ejecutaron a su tirano, Nicolae Ceausescu, en el momento en que él se creía tener todo el control aún sobre su nación. Mi mensaje es, mientras hayan personas que resistan, y por suerte en Venezuela los hay, también los tiene Nicaragua y también lo tenemos en Cuba, nada se ha perdido. Mientras hayan personas que resistan dentro y personas que desde fuera nos acompañen y nos apoyen y sean solidarios, está latente y está cada vez más cerca el momento en que esas masas totalmente oprimidas y aparentemente totalmente domesticadas y apáticas van a terminar en las calles rebelándose contra nuestros opresores, y entonces va a ser posible la libertad y va a acabar la tiranía. Termino diciéndote que a nosotros, como a los venezolanos le vienen haciendo, a nosotros nos lo hicieron hace mucho tiempo, nos obligaron, nos aplicaron un experimento que termina dando como resultado algo que un sociólogo estadounidense, Martin Seligman, define como síndrome de indefensión aprendida. A nosotros nos dejaron claro que el mundo nos había abandonado y que el régimen castrocomunista tenía suficiente poderío y suficiente apoyo de los misiles nucleares soviéticos como para dejarnos claro que lo mejor era callarnos y obedecer como ovejas obedientes, valga la redundancia. Pero ya eso no es así. Por eso cada vez somos más los que alzamos nuestra voz, somos más los que enfrentamos al régimen. Y te cierro diciendo algo que también elaboré en prisión. En prisión dije, es más largo, pero te lo voy a cerrar con este fragmento. Decía en prisión mentalmente porque no me dejaban escribir. La patria de Bolívar dice a la de Martí, con apoyo ruso, te esclavizaron a ti. Hoy, con tus verdugos, me encadenan a mí. Claro, hay un final donde se rompe todas las cadenas, donde rompemos toda la explotación y Cuba y Venezuela terminan siendo libres. José Daniel, si tú no pierdes la fe, nosotros no tenemos ningún derecho a hacerlo. Muchas gracias por tu valentía. Gracias a ti, Carla. Un fuerte abrazo y gracias por invitarme. No, siempre, siempre. Es un honor, un privilegio. José Daniel Ferrer con nosotros, disidente cubano, preso político del régimen cubano hasta hace apenas un mes. Regresamos con más en breve.